examinando una figura realmente extraordinaria de la historia de España. Y es una figura que a mi juicio no ha recibido todos los honores en el marco académico, en el marco de la Real Academia e incluso de la Universidad Española, sí en otros contextos. Y quizás una de las razones, al menos en el contexto de la matemática, puede venir de la polémica de la ciencia española. Durante un tiempo, varios distinguidos pensadores del siglo XIX, entre ellos Echegaray y muchos otros, pues pusieron en tela de juicio si los españoles estábamos predispuestos o no para producir ciencia de calidad. Incluso el extremo fue cuando Unamuno dijo aquello de que piensen ellos. Y se creó toda una polémica que de hecho fue alimentada con el discurso de ingreso en esta academia por Echegaray, que por cierto lo hizo muy temprano, solo con 31 años, muy excepcional, pero además él utilizó, digamos, sus dotes de buen ingeniero para, sin embargo, hablar de matemática pura. A mi juicio desenfocó un poco el problema que había en ese instante en la ciencia y en el país. De hecho, él mismo, al final de sus años, rectificó su postura y eso creó un cierto mal ambiente en la ciencia, en particular en la matemática española, un no reconocimiento de nombres muy distinguidos y que, sin embargo, pues, no han sido así en la historia. Pero además yo en el título he utilizado la palabra sin parangón. ¿A qué me refiero en concreto? Bueno, pues desde luego sí se puede decir que hay una completa unanimidad en reconocer que si hay un científico, sin duda alguna, de talla mundial y que ha merecido y merece todo el respeto, es nuestro Santiago Ramón y Cajal, que fue presidente de esta academia. Hoy día esa labor está justamente reconocida con colegios, hospitales, premios, calles, etcétera. Y bueno, eso estaría muy bien que también se hiciera con otras personas, porque, por ejemplo, si se pregunta, vamos a ver, ¿hubo algún académico en el siglo XIX, excluido Ramón y Cajal, claro está, que fuera, por ejemplo, también miembro de la Academia de Ciencias de París? La Academia de Ciencias de Francia siempre ha tenido un nivel realmente extraordinario. Y, por cierto, no regalaban los nombramientos. Tener un reconocimiento de la Academia de Ciencias de París significaba que realmente aquello era muy, muy sólido lo que estaba uno presentando. Pero además, puede ser que alguien recibiera incluso no ya el reconocimiento como miembro externo de aquella academia, sino que incluso le dieran un premio que antes se lo habían dado a Poincaré, que antes se lo habían dado a Clausius, que antes se lo habían dado a Hadamard, que luego se lo dieron a Hilbert, Lebesgue y otros muchos. Puede ser que hubiese algún español que cuando se cumpliese su centenario, no ya en España, sino en la Sorbona, le dedicasen un acto en donde estuviese allí y hablase el rector de la Sorbona y el embajador de España en Francia. Y por cierto, puede ser que incluso ese español tenga un cráter en la Luna. Y si estoy hablando de ese español, ¿quién es? Si no es Ramón y Cajal. Yo estoy casi seguro que si uno pregunta, no ya en la calle, sino incluso en la universidad, incluso en esta academia, la gente probablemente dirá que estoy soñando. Pero no, esa figura existió. Y esa figura fue este buen hombre, Carlos Ibáñez de Ibero, que falleció con un año más que los que yo tengo en la actualidad, con 65 años, y que hizo muchísimas cosas. En particular fue miembro de la misma sección que lo soy yo, en la sección de exactas, desde el año 1863.
El asunto es que efectivamente algún mérito se le ha reconocido, ya lo creo, ya lo creo. De hecho, en Madrid y en Barcelona y en muchos otros lugares de España hay nombres que portan hay calles que portan su nombre. Hay que decir que aquí en Madrid hay una calle, General Ibáñez de Ibero, que está al lado, hace esquina con Reina Victoria, es justamente la calle donde actualmente está ubicado el Instituto Geográfico Nacional y que porta su nombre, y hay muchos más detalles que reconocen efectivamente una valía muy sobresaliente. En particular, enfrente del instituto hay un monumento que se le otorgó en los años aproximadamente 1950. Pero, por ejemplo, si uno entra en Google y uno piensa, efectivamente, veamos si hay un colegio en España, ¿hay algún instituto en España que lleve el nombre de Ibáñez? ¿Hay algún premio famoso? ¿Hay alguna otra distinción que no esté meramente ligada a la geografía, digamos, al hecho de haber sido el primer director y creador del Instituto Geográfico? ¿Hay alguna otra distinción? Bueno, pues con Google uno sabe que es fácil tener muchísima información y les puedo asegurar que no sale nada. No sale nada. No hay ningún instituto en España que se llame Instituto Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. No hay ningún premio científico que lleve su nombre. Bueno, pues la verdad es que la polémica de la ciencia está superada totalmente. Hoy día estamos integrados en Europa, los científicos colaboramos, por supuesto, con científicos europeos, en algún caso incluso hasta un español coordina a otros científicos europeos, académicos de otras academias. Pero uno se puede preguntar, pero bueno, ¿qué hace este buen hombre, Ildefonso Díaz, catedrático, como ha dicho el señor presidente, de ecuaciones diferenciales? Yo soy catedrático de ecuaciones diferenciales, se supone que me eligieron como académico porque se me dan bien las ecuaciones diferenciales. Pero es como si a Paco de Lucía, porque tocaba muy bien la guitarra, le decimos que cante la Traviata, porque yo voy a hablar de algo que no son ecuaciones diferenciales. ¿Y qué hace entonces Ildefonso Díaz hablando del general Ibáñez? Bueno, la primera explicación que quiero dar es que yo ocupo, desde hace ya casi 20 años, la medalla, aquí en esta Real Academia no tenemos sillones, sino medallas, y yo ocupo la medalla número 13, número muy bonito, sustituyendo a un gran astrónomo y geodesta español, José María Torroja. Y aunque yo no hago geodesia, me siento un poquito involucrado y siempre he leído con cariño cuestiones de astronomía y de geodesia. Pero además, cuando me tocó por turno, aquí en la academia llevamos un turno riguroso según vamos entrando, y tarde o temprano a uno le toca hacer el discurso de inauguración del año académico, y a mí me tocó en el año 2009-2010. Y yo elegí como tema de mi discurso la creación de la academia. Primero el lema que lleva nuestro escudo, observación y cálculo, que a mi juicio son dos palabras muy bien elegidas para definir la ciencia, y me interesé por cómo se creó en su día la Real Academia, leí mucho del siglo XIX, de hecho, justo preparando este discurso encontré unas cartas de Gauss aquí en este edificio, que eran desconocidas hasta entonces, de manera que el siglo XIX me empieza a ser muy familiar. De hecho, como continuación de mi discurso, que escribí en forma de libro, y por cierto está en mi página web, se puede descargar, pues luego he seguido indagando en grandes hechos en donde España fue el protagonista en el siglo XIX, me refiero a la ciencia española, en particular, por ejemplo, hace un par de años di una conferencia en un ciclo similar a este sobre la primera fotografía de la corona solar, porque se hizo en España, de manera que poca gente sabe que ese eclipse de sol del 1860 atrajo a España cantidad de astrónomos de los países más vanguardistas, y que fue aquí en España cuando se hizo la primera foto del sol. Bien, pero todavía uno se puede preguntar más, ¿por qué
Y yo creo que hay que preguntárselo, porque en Madrid hay tantas conferencias que uno tiene que decir, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué este señor? ¿Y por qué entonces en el año 2015 yo voy a hablar del general Ibáñez, si es que además no hay ningún aniversario sobre él en este año? ¿Por qué? Bueno, pues la razón es muy concreta, tiene un origen muy concreto, y es que un ingeniero geógrafo que ha escrito varios libros sobre él, varios libros muy cualificados, muy pormenorizados, muy bien estudiada la figura, pidió una serie de documentaciones pensando que estaban aquí en la academia, y escribió a la Secretaría de la Academia. De la Secretaría de la Academia nos lo mandaron a la sección de exactas, y en una reunión de la sección de exactas se decidió que alguno de sus miembros convenía que hablase en público del general Ibáñez, y me tocó. De manera que esta es una conferencia por encargo. Mis compañeros de la sección de exactas me eligieron para que yo hablase en nombre de toda la sección de exactas del general Ibáñez. Por último, el año pasado yo estuve en París, estaba en un congreso de matemáticas y aproveché una tarde que tenía libre para acercarme a la Academia de Ciencias de París, y allí consulté la documentación que obra en su poder sobre el general Ibáñez. Entonces encontré nuevos documentos. Curioso que, siendo documentos del siglo XIX, pues se puedan decir como nuevos, se puedan llamar nuevos, y es porque no han sido citados en otros lugares. Esta es la Academia de París, un bello edificio, y estos son los archivos que visité el 3 de junio. Bien, voy a comenzar muy brevemente hablando de su familia y de su juventud. Carlos Ibáñez, Ibáñez de Ibero, nació en Barcelona el 14 de abril de 1825, en una familia noble, distinguida. Tanto su padre como su abuelo ya habían sido generales. Los dos, tanto su padre como el abuelo materno, pelearon, fueron muy activos en la Guerra de Independencia. En particular, su abuelo tuvo muchísima responsabilidad en la defensa de Zaragoza, y uno puede leer páginas y páginas sobre la vida familiar suya. En particular, quiero señalar cuanto antes una tesis doctoral, una brillante tesis doctoral, defendida en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Geografía e Historia, por Carmen Martínez Utesa, donde le dedica el último de los capítulos, 100 hojas, a la familia y al hombre, al personaje, bien diferenciado de los méritos científicos y geográficos. Llama la atención el número de páginas. En matemáticas, las tesis de matemáticas se quedan en 100 hojas, pero se ve que en geografía e historia le gusta el volumen, y bueno, pues es una bella tesis, una bella tesis. Él ingresa muy pronto, a los 13 años, en el arma de ingenieros. En realidad, él quería hacer geodesia, había oído ya, le gustaban mucho los planos. Y en aquella época no había manera de estudiar gravimetría y geodesia que en el seno del ejército. De tal manera que a los 13 años ingresa en el arma de ingenieros militares. Insisto, no había estudios similares ajenos al encuadramiento militar. Ingresa en la Academia de Ingenieros de Guadalajara y desarrolló una carrera meteórica. Era sin duda alguna el mejor de su promoción, y fue enseguida acaparando distinciones, de manera que a los 29 años ya era coronel. Increíble. Ningún mérito de guerra. Ningún mérito, no participó en ninguna guerra. Hay gente que ascendía en la carrera militar de una manera rapidísima porque participaba en batallas y aquello recibía unas recompensas, pero no es el caso. Él tuvo una carrera meteórica, pero solo por sus distinciones científicas profesionales, insisto, no unidas ni a la política ni a la guerra. Insisto, a los 46 años ya era general.
Enseguida dio a sus trabajos un componente internacional. Hay que decir enseguida que de su expediente académico se ve que tenía una facilidad para los idiomas extranjeros fuera de lo normal. Hablaba y escribía no solamente francés, sino inglés e incluso alemán a la perfección, total perfección. Era realmente muy, muy extraordinario. Y enseguida pues empezó claro, ese dominio de los idiomas hicieron de él una persona óptima para cada vez que había que enviar una misión fuera de España, pues con alguna base de tipo ingenieril, pues enseguida le enviaban a él. Y su primera expedición fue a Portugal y también a Ceuta y a otros muchos lugares. Enseguida entabló amistad con un importante personaje de la ciencia española, que fue el fundador, fue el primer presidente fundador de la Real Academia, el general Antonio Remón Zarco del Valle. Este Zarco del Valle viajó muchísimo, también dominaba muy bien los idiomas. Este fue el que en particular le dio el nombramiento a Gauss y a Jacobi en Alemania y a tantos otros. Él iba físicamente a darles los diplomas de miembros extranjeros de la Academia Española a los distinguidos miembros que constituyeron la primera Academia de Ciencias de España. Y enseguida hicieron amistad y Zarco del Valle le tenía como, digamos, mano de apoyo. Bien, pero enseguida se plantea un reto importante en donde se va a centrar las aportaciones extraordinarias de Carlos Ibáñez, y es en torno al mapa de España. Bueno, el mapa de España ya había sido, es un tema que viene de muy lejos, ya había sido suscitado por Jorge Juan a Carlos III en 1785, cuando le pide al rey no solo un observatorio astronómico, sino también la conveniencia y elaboración de un mapa nacional, cuanto más fidedigno mejor. Y por supuesto que desde tiempos de Jorge Juan hasta la época de Carlos Ibáñez, pues hay distinguidos geógrafos que van aportando cosas importantes, Fontán, Francisco Coello, que es contemporáneo a Ibáñez, Fermín Caballero y muchos otros. Bien, pero era una época en la que esta academia, la Real Academia de Ciencia, tenía un peso enorme y además era consultado de una manera directa por el gobierno y la monarquía. De hecho, la academia estaba recién constituida. En los estatutos de la Real Academia, uno de los primeros artículos hace alusión de que la Real Academia hará informes al gobierno de la nación, y efectivamente así era muy al principio. Hay que decir que desgraciadamente no es en la fecha en la que vivimos de igual manera, pero enseguida hay un ir y venir de documentos entre el gobierno de la nación, incluso la reina Isabel II y la Real Academia, en torno al mapa de España, a la conveniencia de crear un mapa de España. Luego voy a referirme a algún documento en concreto, porque tiene una bella exposición de intenciones elaborado por esta Real Academia a ese respecto. Pero, en fin, fruto del interés de la Real Academia, tras un escrito de la Real Academia a la reina, tan solo un año después se crea una comisión, pero no una comisión solo llena de nombres, sino una comisión dotada de un presupuesto altísimo, de tal manera que realmente se trataba de llevarlo a la práctica hasta más no poder. Esa comisión contenía, insisto, muchísimas personas, involucraba a muchísimas personas, pero a varios militares, y en particular a un capitán de artillería, Fruto Saavedra, y 3 capitanes del cuerpo de ingenieros donde estaba Ibáñez. De ese equipo enseguida se formó un tándem que además estaba formado por personas muy bien allegadas entre ellos dos. Su amistad perduró hasta la muerte, de tal manera que formaron un verdadero tándem, Ibáñez y Saavedra, aunque venían de armas distintas. De hecho, Saavedra también fue miembro de esta Real Academia, en la sección de exactas, entró un poquito después de hacerlo Ibáñez.
Y se propusieron entonces hacer mediciones con una enorme precisión. Cuando digo enorme precisión me refiero a mapas que deberían mejorar la precisión de mapas similares de todos los países existentes alrededor. En particular se buscaba que la escala fuera de 1 a 50.000, superando la escala de los mapas de la época de Francia, que era 1 a 80.000, de Austria, Hungría, de 1 a 75.000, de Gran Bretaña, de manera que se pretendía hacer algo que superase a los mapas existentes en la época. Hay que decir que no solamente lo lograron, sino que este mapa ha estado en vigor hasta 1975. Después del año 1975, el mapa actual tiene una proporción de 1 a 25.000. Pero lo que se pretendía hacer era realmente muy notable. Y para ello fijaron un objetivo muy concreto de donde empezar toda una catedral, poner la primera piedra de un edificio enormemente complicado, que era la medición de la triangulación básica en un triángulo central con base en Madridejos, provincia de Toledo. Se trataba entonces de establecer con muchísima precisión triangulaciones del terreno que luego se iban a ir prolongando poco a poco y para elaborar todo un mapa de España. Hay que decir que este fue el mapa que ellos llegaron a obtener, tiene en cuenta 3 meridianos a los que luego me referiré y también unos paralelos concretos y se ve el mallado de los triángulos. La triangulación se hace por medio de triángulos esféricos en donde unos se calculan con técnicas astronómicas esféricas y otras se miden sobre el terreno y por medio de relaciones trigonométricas de triángulos esféricos se llega a deducir el otro lado y todas las demás propiedades. Para ello se utiliza la forma de la Tierra, el geoide, se utiliza una fórmula relativamente concreta, exacta, de la forma de la Tierra, que aunque no es fiel al 100%, tiene bastante exactitud. Por cierto que uno de los alumnos de Torroja, compañero mío catedrático de la Complutense en el Departamento de Astronomía y Geodesia, en uno de sus escritos, Introducción Histórica a la Geodesia, habla de cómo el problema de la forma de la Tierra es un problema que tiene muchísimas matemáticas detrás. No obstante, por ejemplo, gente de la talla de Gauss, Bessel y otros muchos excelentes científicos escribieron sobre el tema. En el fondo, por medio de una adecuada formulación, se formula en términos de lo que se llama un problema de contorno y con derivada oblicua en el contorno, y eso ya sí son ecuaciones en derivadas parciales, de tal manera que efectivamente, aunque Miguel Sevilla recuerda las contribuciones fundamentales de Stokes, Lord Kelvin, Bessel y otros muchos, más recientemente la manera de enfocar el asunto lo hizo un norteamericano, Backus, en el año 1968, donde se formula el problema. Es un problema enormemente difícil, aunque uno vea una formulación sencilla. De hecho, es un problema abierto. Este problema que le estoy enseñando, en la fecha en la que estamos hoy, 23 de abril del 2015, no está resuelto. No está resuelto. Solo hay respuestas parciales. Bueno, pues yo tengo el gran honor de ser uno de los que ha contribuido en esas respuestas parciales, Con mi hermano Gregorio y un profesor del Departamento de Astronomía mostramos que es un problema que tiene más de una solución y que en algunos casos se puede construir lo que se llama la solución maximal, pero no está cerrado el problema, es un problema abierto. Eso tiene que ver con la forma de la Tierra y con el estudio de la gravedad. La cuestión es que en el borde de la Tierra uno tiene una medición del valor absoluto de la gravedad, pero no de la dirección, porque no es un geoide perfecto, y entonces todo lo que se conoce es una mala condición de contorno, que se le llama oblicua porque no es natural, y es un problema muy difícil. Bueno, volviendo a lo de Ibáñez, la triangulación de Madridejos. Madridejos era el pueblo que estaba, por cierto, ayer entrando en la página web de Wikipedia de Madridejos, desgraciadamente no dice ni una sola palabra de que el mapa actual de España se empezó ahí.
tengo que hablar con el alcalde, yo soy de Toledo, tengo que hablar con el alcalde de Madridejos y avisarle que deben poner en su página web un reconocimiento a que fue allí de donde se empezó los primeros triángulos del mapa de España que está en vigor. Madridejos es un pueblecito del sur de Toledo, y esta fue la zona donde se empezaron las mediciones. En Madridejos entonces se eligieron unos pueblos, unos vértices para los triángulos, que eran unos cerros, el de Carbonara y el Juego de los Bolos aquí, y luego se fueron buscando también unos cerros medianamente distinguidos y para elaborar los triángulos. Hay una documentación muy accesible del Instituto Geodésico sobre esta triangulación. Y a lo que hacía antes alusión era el escrito de la Real Academia al Gobierno, poniendo en valor la necesidad del mapa. Y es importante en esta conferencia que tomemos conciencia de lo que se traía en entrejuego, porque ahora a toro pasado, cuando todos tenemos en el móvil un GPS, cuando identificar cualquier lugar, incluso tener la fotografía del rincón más inimaginable de Galicia, de Coruña, del Polo Norte, es facilísimo y desde nuestro domicilio, hay que ponerse en el ambiente en donde todas las naciones, no solamente España, por supuesto Francia, Alemania, todas, estaban tras de construir su mapa, de tener un mapa fidedigno, incluso por motivos catastrales, por motivos de hacienda. Los intereses eran muchísimos. Y la exposición de la Academia al Gobierno es bellísima. No voy a leerlo, porque es realmente un poquito aburrido leerlo, pero les insisto que, por ejemplo, voy a leer tan solo la última frase. Dice, la historia de las tentativas hechas hasta ahora, estoy hablando en 1852, la historia de las tentativas hechas hasta ahora en España para levantar la carta geográfica debe servir ya de lección y de enseñanza para resolver con acierto este difícil problema. En ella se ven varios pasos dados por diferentes épocas hacia tan importante fin, sin ningún éxito, habían fracasado. Ahora hablaré también de los franceses, fracasaban, una y otra vez fracasaba la gente, y con pérdida de sacrificios cuantiosos. Esas expediciones para hacer los mapas costaban muchísimo dinero, de hecho costaban a veces vidas, costaban vidas humanas a veces. De manera que tenía un encanto, digamos, un interés enorme. Bueno, el mapa se empezó en 1800, el escrito de la Academia al Gobierno es del 52, la reina lo reconoce en un Real Decreto en el 53, se forma la comisión y empiezan a preparar la operación de empezar el mapa. Pero lo empiezan de una manera realmente digna de elogio, porque lejos de ponerse a medir ya, lo primero que hicieron fue mejorar los aparatos de medición. Y esto fue lo que llamó muchísimo la atención a los franceses. De tal manera que para diseñar un aparato mejor que el que tenían los franceses, lo que hicieron Ibáñez y Saavedra fue desplazarse a París, analizar con toda precisión la regla de Borda, que era lo que se utilizaban en Francia para hacer los planos, y lo mejoraron. Vieron cómo, a base de analizar los materiales en los que estaba hecho, evitando dilataciones por cambio de temperatura, y a base de una serie de mecanismos que vamos a ver ahora, lograban ya, en teoría, una precisión mayor, pero se planteaba el problema de construir lo que iba a ser la nueva regla de medir. En el mundo no se conocía más que un artista, un artesano en París capaz de hacerlo, porque además se hizo en platino y se encargó en París. De tal manera que, efectivamente, antes de empezar a medir, se diseña el aparato para medir. Y lo hacen los dos de la mano, digamos, de buena sintonía, Carlos Ibáñez y Fruto Saavedra. Se lo encargan a este francés, Brunner, y ya por fin se ponen a medirlo con todo ese equipo y una dotación impresionante de ingenieros, soldados incluso, gente de la administración, etc. Se publica una memoria, ellos dos publican una memoria
que enseguida, muy voluminosa, se traduce al francés y al alemán, y bueno, pues hoy día se puede observar, está en la regla llamada de estadística. Se le llama de estadística porque la unidad que se creó para desarrollar el mapa de España estaba unida al Ministerio de Fomento en la sección de estadística, y solo por eso se le llama regla de estadística. También se le llama regla de platino porque, a diferencia de la de Francia, la regla de Borda, que estaba hecha en madera, tenía muchísimas dilataciones, pues esta era de platino. Y lo suyo sería, lo apropiado sería llamarla regla de Ibáñez Saavedra. Era una regla de 4 metros que iban deslizando poco a poco, se conserva en el Instituto Geográfico, iban deslizándolo poco a poco. Por ejemplo, para el primer lado del triángulo que tenía que medir, y bueno, midieron 14 kilómetros, tuvieron que deslizar esta regla 3.655 veces. Y lo hicieron con una minuciosidad realmente digna de elogio. Esta era la regla que se utilizaba en Francia. Y bueno, era un proceso que estaba, como he dicho antes, afectando a toda la sociedad de todos los países, estaba muy a la moda, por decirlo así, y por supuesto Julio Verne, que no se distraía lo más mínimo, pues publicó una novela en torno al problema de la geodesia, las aventuras de 3 rusos y 3 ingleses, pero el gran héroe en Francia, en todo lo que significa medición, era el astrónomo que fue miembro extranjero de nuestra academia, de la Academia Española, François Arago. Sus padres eran catalanes, de hecho. Él tenía familia catalana y nació en Perpiñán. Y Arago publicó una serie de libros que se llamaba Astronomía Popular. Lo de popular es justamente porque había un interés en la sociedad enorme en aquellas fechas, y bueno, pues gozó de una gran popularidad. Incluso políticamente Arago estuvo muy implicado en muchas cosas, llegó a ser presidente de la República Francesa, matemático. Y bueno, estas son incluso fotografías que se conservan de las plataformas que se iban construyendo. Son plataformas no permanentes, se iban construyendo para proteger las mediciones, y bueno, normalmente eran de madera, pero como vamos a ver ahora, todavía persisten 2 de ladrillo. Esta fue la primera y esta fue la última. A partir de aquí se iban enlazando, y esto existe todavía en Carbonera y en el vértice de Polos, en Bolos. Sigue existiendo esto. Y como he dicho antes, son mediciones que se hacen a lo largo de meridianos, en particular en todo el mapa me refiero, meridianos que pasan por Salamanca, Madrid y Pamplona y Lérida, y paralelos que de Valencia y Madrid. De tal manera que vemos la estructura, se intenta por un lado respetar los círculos máximos, pero por otro lado lo que importa muchísimo es la triangulación detallada. Bien, se batió, como he dicho, el récord de todo lo que había en toda Europa y en todo el mundo, de hecho. El error, además de la precisión, era muy inferior al error que manejaban todos los otros países, y claro, eso fue reconocido enseguida por todas las naciones, sin duda alguna, y empezaron a caerle distinciones muy pronto. La Cruz de Comendador de Carlos III, la Cruz de San Hermenegildo. En el año 61 es elegido miembro de la Academia, como es natural, tardó un cierto tiempo en escribir el discurso, en particular 2 años, y entra en la Real Academia con su memoria, El origen y progreso de los instrumentos de astronomía. Hay que decir, respecto de los franceses, insisto, la Academia de Ciencias de Francia siempre ha tenido un prestigio enorme. Bueno, pues el interés de la Academia nació incluso antes de la medición, cuando se enteraron de que estos jóvenes españoles pretendían hacer algo mejor que lo suyo, de tal manera que lo que decidieron en la Academia de Ciencias de París fue mandar una especie de espía o emisario, digamos, un comisionado, ya desde el principio de las mediciones.
De tal manera que en las mediciones de Madridejos se contó con una especie de espía, de buen espía, buen amigo suyo, lo de Sat, al que de hecho le unió una amistad hasta su fallecimiento. De hecho, el general Ibáñez le propuso como correspondiente extranjero, le animó a que se presentase a uno de los premios que daba nuestra academia y lo logró en el año 1864. Era una persona muy distinguida, Aimé Losedat, es el padre de la fotogravimetría. No voy a entrar de lleno, pero es un tema muy, muy interesante. Ahora, lo que quiero resaltar es que no solamente reconocieron la Academia de Ciencias el éxito en la medición en Madridejos, sino que antes de empezar a medir ya enviaron a personas para que informasen bien en París de lo que estaba haciendo aquí. Bueno, pues fue elegido miembro de la Real Academia y lo hace de la mano de un gran astrónomo al que también, a mi juicio, su figura no se le ha dado todo el valor que realmente mereció, Antonio María Aguilar y Vela. Fue presidente del Instituto Astronómico, del Observatorio Astronómico de Madrid. Sufrió problemas políticos siendo académico, como era carlista. Fue represaliado en el sentido que tuvo que emigrar al Reino Unido. Lo que pasa es que afortunadamente solo fueron 3 o 4 años y luego volvió y llegó a ser secretario de la Real Academia de Ciencias. Era una persona que estaba en contacto con importantes astrónomos ingleses, en particular con George Airy, y cuando se produjo el eclipse ese que describí hace unos años aquí en España, en el año 1860, él fue quien hizo toda la labor de animar a todo el mundo y acoger a los astrónomos extranjeros que vinieron en España. Bueno, entonces entró, como digo, fue elegido en el año 1861, no iba de único candidato, como es normal, siempre las plazas suelen tener más de un candidato, y de hecho no salió la primera, Ibáñez, necesitó 2 votaciones. Fue contestado en su discurso de ingreso, que tardó 2 años en redactarlo, pues fue contestado por Antonio Aguilar y Vela. Y fue muy activo el general Ibáñez, que estaba involucrado en tantísimas cosas, como vamos a ver. Sin embargo, como académico fue muy activo. Fue secretario de nuestra sección de exactas y, de hecho, presidente también de la sección de exactas, y de hecho fue vicepresidente de la academia en 2 ocasiones. Digo que fue muy activo, cosa que no siempre lo son los académicos, porque él propuso a muchísimas personas. Claro, lo de proponer, cuando uno es académico, proponer los nombres de otras personas para que sean también elegidos académicos no es muy agradable, porque hay competición, obviamente. Cada vez que hay una plaza vacante, hay muchos otros candidatos, hay un poquito de roce, en fin, contraste de currículum, se entra en un tema un poquito vidrioso. Entonces, es algo que los académicos no solemos ser muy pródigos. Sin embargo, él estaba muy seguro de sus propuestas y además vencieron. Entonces, Ibáñez propuso a muchos correspondientes nacionales, extranjeros y, por supuesto, numerarios, Francisco de Paula Márquez de Prado. Por ejemplo, por coger tan solo una de las figuras que él propuso como correspondiente extranjero, he elegido este alemán, Johann Jakob Beyer. Este buen hombre era colaborador de Bessel, intervino en la medición, igual que en España, del meridiano que pasaba en ese caso por Berlín, en los mismos años prácticamente. Fue el fundador del Instituto Geodésico de Berlín, en alguna manera similar a lo que luego, era unos años mayor que Ibáñez, en alguna manera lo mismo que luego hizo Ibáñez. Fue presidente de la Asociación Internacional de Geodesia y también lo fue Ibáñez después, de tal manera que son figuras muy, muy paralelas. Este hombre un poquito mayor que él, pero
insisto, con unos intereses muy similares. Y propuso más correspondientes nacionales, por ejemplo, Joaquín María Barraquer, que fue presidente del Observatorio Astronómico y muy activo, un astrónomo, en fin, muchas otras personas. Más extranjeros, en alguna manera, insisto, la componente internacional él la cultivaba muchísimo, de tal manera que no son solamente franceses, hay también ingleses, alemanes y así. Bueno, ahora quiero hablar de otro aparato que él construyó y diseñó, y que realmente es el que lleva el nombre de Ibáñez, porque en honor a la justicia, el primer aparato, la primera regla, debe llevar el nombre de Ibáñez Saavedra. Sin embargo, él simplificó esa regla, que es como se llama, la regla estadística, y lo hizo primero de manera teórica y luego construyéndola y utilizándola. De manera teórica, porque se presentó a un premio que otorgaba un concurso que otorgaba el Cuerpo de Ingenieros Militares en el año 1868, y él tuvo que hacer una memoria para optar a ese premio, y ahí declara que lo que trata de hacer no es tanto mejorar, en este caso, la exactitud, y él dice, pues en esto se había ido más allá de lo indispensable. Efectivamente, ya habíamos batido todos los récords, ya habíamos mejorado la exactitud de los franceses, los ingleses, los alemanes, los italianos, no era eso. Lo que él quería era que fuera más práctico, porque se tardaba muchísimo en aplicar, ir midiendo con esa regla, y buscaba algo de una regla con una mayor sencillez de instrumentos, de tal manera que fueran manipulados incluso por personal subalterno que careciese de estudios científicos. Él quería ser más práctico y entonces prescindiendo un poquito de la exactitud, pretendía él que fuera más operativo. Y efectivamente, primero obtuvo la medalla de oro, efectivamente se lo dieron, se lo otorgó en un real decreto el ministro de la Guerra, el general Prim, en el año 1868, y en el mismo decreto que le da el premio, el propio ministro dice que ese aparato, cuando se construya, no estaba construido, se debe llamar aparato Ibáñez en honor a la descripción teórica que se hace del aparato. Bueno, pues ese aparato se construyó una vez más en París. El artesano que había construido la primera regla ya había fallecido, pero los hijos de este buen hombre se dedicaban a lo mismo y lo construyeron. Lo que pasa es que ahora era de hierro y no de platino, y era más corta, en vez de ser de 4 metros era más corta. Y conviene aquí hacer un pequeño comentario, porque, claro, no todo el mundo tiene por qué tener en la cabeza los hechos que se estaban produciendo en nuestro país en esos años, pero es que en septiembre de 1868, y el premio se lo dan en diciembre del año 68, se había declarado la revolución. La reina Isabel II, la que fundó esta academia, la que tiene un cuadro en la sala de plenos, fue expulsada del país, fue destronada, y hubo una república. Pero él siguió y recibió premios, de tal manera que es importante señalar esto, porque aunque él era general y alguien puede pensar, bueno, pues estaba muy comprometido políticamente con alguien o tenía unas ideas políticas muy concretas, no era así, él era un científico que tuvo que meterse en el ejército porque no se desarrollaba su campo en otros contextos, pero sobrevivía perfectamente a cambios políticos, lo cual nos dice que él no estaba, en alguna manera, no había tomado partido de una manera, importante por ninguno de ellos. Bueno, esta es la nueva regla, y aunque el material es peor, no es platino, sino hierro, las dilataciones son mayores, sin embargo le dota de unos aparatos de medición muy, muy precisos en los extremos. Y bueno, él entonces, una vez que construyó el aparato, lo quiere poner en práctica y coincide con su nombramiento como jefe del primer distrito geodésico catastral en Castellón, Valencia, Alicante y Baleares. Entonces se produce un reto porque, claro,
tenía que continuar el mapa, había empezado en Madridejo, pero iba muy despacito, avanzando por toda España, y ahora el reto era cruzar el charco, es decir, medir en el mar, hacer un enlace geodésico de las islas unidas al continente. Eso es un reto muy superior a hacerlo en tierra, entre otras cosas porque, bueno, pues no se puede medir, no se puede trasladar la regla, hay que hacerlo mediante otros procesos. Además hay que enlazar islas, el continente y las islas entre sí. Era realmente un nuevo reto que él logra perfectamente, y por cierto, logra lo que no había logrado Arago, el gran astrónomo y geodesta francés. Había fracasado cuando vino a España. Arago en tiempos de la Revolución Francesa, de la Guerra de la Independencia. De hecho, Arago en esa comisión vino representando a la Academia de Ciencias, venía una comisión, venía una expedición en la que también participaba Biot y, por cierto, dos españoles, Rodríguez y Che, y lo que pretendían ellos era medir el arco de meridiano que pasa por Francia y las Baleares en 1806. Arago, que escribía muy bien, escribió una autobiografía que se puede conseguir en internet, por cierto, y yo aconsejo su lectura, es interesantísimo, está en esta dirección de internet, y él cuenta cómo fue apresado por piratas. Los piratas existían en 1806, pero existían en España, y cómo lo llevaron a un castillo y estuvieron a punto de matarle, pero como él sabía un poquito de español, pues negoció con los piratas. Y bueno, nada, fracasó, esa misión fracasó, de tal manera que Francia, eran los primeros que querían medir el meridiano, porque fruto de mediciones del meridiano iba a salir la buena definición del metro, fracasaron, se volvieron sin lograrlo. Y Ibáñez le superó, de tal manera que aprovechó algunas de las mediciones que habían hecho casi 60 años, sin casi, 60 años antes, Arago y Biot, y lo superaron, lo midieron perfectamente y con toda precisión. Bien, poquito más tarde empieza una etapa más internacional aún, si cabe, por parte de Carlos Ibáñez, y es que se crea el Instituto Geográfico Estadístico. Bueno, esa es una larguísima historia sobre la que hay mucho escrito. Hay varios libros editados por el Instituto Geográfico y Estadístico. Ya he hablado que había una lucha entre ministerios, no se sabía bien a quién incumbía toda la cuestión de mapas y de estadística de la población. Estaba por un lado involucrado el Ministerio de Fomento, también el de la Guerra, había cuestiones de catastro y de población que aludían al Ministerio del Interior. De hecho, hubo una serie de desencuentros entre Francisco Coello, que era un hombre de muchísimo peso, y Carlos Ibáñez. En fin, fue un proceso muy largo, que empezó muchos años antes, pero al final se culmina en este año, en 1870, que se crea este instituto, en donde, por cierto, aparece por primera vez, contra lo que uno pueda pensar, es la primera vez que aparece la palabra geográfico. Hasta entonces era solamente instituto estadístico. Hoy, por el contrario, tenemos la idea que es más geográfico y casi nada estadístico, pues no es así. La sede inicial de ese instituto tuvo en la calle Jorge Juan, y hay una placa hoy día que se puede visitar. Hay muchísima documentación sobre el tema. Podría dar una conferencia entera sobre el tema, pero no es el camino que me interesa a mí. La placa esta es una placa dedicada por el Ayuntamiento de Madrid, en la calle Jorge Juan, número 8, como digo, y se reconoce, porque además vivía allí, vivía en la propia sede del instituto, el general Ibáñez. Bien, pero el abrir ese instituto, digamos, el fundar ese instituto, del cual él fue su primer presidente,
nos abre una conexión que yo quiero desarrollar más que el propio instituto, y es su relación con la metrología de precisión y la proyección internacional. Y es que ese mismo año, el mismo año que se funda el instituto, el gobierno le manda comisionado, delegado, a una comisión que se crea internacional, entre todos los países, la comisión encargada de determinar lo que es el metro y el kilogramo. Una comisión internacional, y Ibáñez va pues como uno más, al lado de los franceses, los ingleses, los alemanes, italianos, etc. Conviene recordar que en realidad el sistema métrico es anterior, esto es en 1870, ya estaba en vigor el sistema métrico decimal que los franceses habían establecido en 1790, ese sistema ya en 1790 declaraba el metro como una fracción de la longitud de arco de meridiano, de ahí su interés en medirlo con la mayor precisión. Se habían hecho unos elementos representativos de las unidades de metro y kilogramo que residían en Francia, pero tenía pegas, ese proceso tenía pegas. ¿Por qué? Pues porque estos metro y kilogramos fueron copiados, obviamente, para llevárselos a otros países, en particular en España y en Alemania y en Italia, y esas copias no eran siempre fieles, de hecho la medición del meridiano no era muy exacta y había muchos problemas, y entonces, de común acuerdo, pues una serie de países deciden a ver si arreglamos esta situación y definimos de otra manera lo que es un metro y es un kilo y más cosas. Hay que decir que antes de recibir el nombramiento para acudir a esa reunión en París, ya en el Instituto Geográfico, que tenía otro nombre antes de ser creado en el 70, el estadístico, se habían hecho pruebas de comparación, justamente viendo que la cosa no funcionaba bien y había muchas dilataciones, no eran muy fiables los elementos que había ahí. Y tenían que decidir en esa reunión muchas cosas, sobre todo la materia en la que estaban hecha el metro, entre otras cosas, su forma, la comparación, respecto del kilogramo también había muchísimas cuestiones. Pues bien, llega allí Carlos Ibáñez, ya era muy reconocido como geodesta y es elegido, no se autonombra, le eligen a él, a un español, en la época en la donde Che Garay decía que no había ningún nombre que se pudiese pronunciar en castellano, en la ciencia, pues él es elegido presidente del comité permanente. De hecho, lo sería hasta su fallecimiento. Y es algo que se debería decir en los libros de texto, cuando enseñan a los niños, a nuestros hijos, nuestros nietos, qué es un metro, qué es un kilo. Deberían decir que eso lo decidió una comisión, primero hubo una primera medición, y después lo decidió una comisión de países que presidía un español. ¿Por qué no decirlo? Si es además una excepción. Bueno, pues él fue muy activo, no solamente dominaba los idiomas, todo el mundo dice que era un diplomático, era un hombre que sabía hacer, sabía escuchar a otras personas, sabía hablar sin herir la susceptibilidad de otros, y por eso pues todo el mundo le respetaba muchísimo. Bueno, él de hecho, no solo siendo presidente de esa comisión, esa era una comisión permanente que se reunía poco a poco, pero él ya decide, propone y se acepta que esa comisión tuviera una sede permanente física, un edificio, como lo tiene hoy día, es lo que se conoce como Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que está en Breteuil, y ese es el tipo de documentación que yo consulté en París cuando estuve el año pasado. Pude ver ahí las cartas que Ibáñez escribía al presidente de la Academia de Ciencias de Francia, casi siempre hablando mal de los ingleses, porque los ingleses se resistían muchísimo, como es normal, tenían sus medidas que eran drásticamente distintas a los demás, y se revolvían muchísimo y no querían aportar medios materiales, ponían en tela de cuestión todo lo que se decía. Bueno, es muy interesante la literatura, insisto, entre Ibáñez
y el presidente de la Academia de Ciencias. Claro, esta carta está en Francia, y por eso, aunque han escrito muchos libros, incluso tesis doctorales, sobre Carlos Ibáñez, pues nadie tenía acceso. Y este es el tipo de documentación que nos pedía este ingeniero que mencionaba al principio. De hecho, cuando yo tuve acceso a toda la documentación de Ibáñez, me trajeron una caja allí impresionante, estaban, por ejemplo, las notas a mano del presidente de la Academia de Ciencias cuando representaba a Francia en esas reuniones. Las notas informales se ve, ¿eh? Y uno puede, pues entonces, es un documento interesantísimo de ver, él va mencionando aquí cómo van hablando en esas reuniones, los italianos, los franceses, los alemanes, etc. Bueno, lo logró y se definió lo que es el metro, ahora ya en platino y no en madera, y tenemos la suerte de que como el presidente de esa comisión era español, pues se encargó, además de la copia que está en París, 2 copias para España. Y una de las copias de España está en el Instituto Tecnológico de la Marañosa, del Cuerpo de Ingenieros. Por cierto, la gente desconoce que ese instituto del Ejército, el Instituto Tecnológico de la Marañosa, está formado por gente muy especializado, en la misma estela de Ibáñez. Desconocen que siendo militares son muy cualificados, muy respetados internacionalmente. Tienen un museo allí en la Marañosa, en el sur de Madrid, carretera de Andalucía. Tiene un museo de elementos de medición, y allí está una copia del metro en platino, pero copia en el sentido que es copia del hecha a la vez que el metro original que se conserva en París. Bueno, y todavía, aunque ya había recibido muchos honores y distinciones, todavía haría algo digno de todo respeto y de todo elogio, y fue el enlace entre Europa y África. Una vez más, empresas en donde habían participado italianos, franceses, ingleses, y que no lo habían logrado, él lo logró. Y fue pues la unión entre, especialmente, el pico de Mulhacén. La triangulación empezaba desde el pico de Mulhacén. Tenían que vencer una distancia de 200 kilómetros. Estoy hablando de 1879, con los medios de 1879. Y tenían que medir 200 kilómetros desde Mulhacén hasta un monte en Argelia. 200 kilómetros. Pues lo lograron. Con unos potentes focos de la época, hay que imaginarse, ¿eh? Con unos potentes focos de la época, lograron comunicarse, calcularon los errores de transmisión debido al aire y al viento, de todas las demás circunstancias, y lograron por fin unir geodésicamente, que no existía hasta entonces, un buen mapa de la distancia y separación entre Europa y África. 1879, y lo hace un español, el general Ibáñez. Bueno, eso significó realmente ya pues superar, digamos, como nuestro Nadal cuando ha ganado tantísimo Roland Garros, no solamente gana unos cuantos, es que es el que más Roland Garros ha ganado. Pues aquí, efectivamente, nuestro general Ibáñez es reconocido como la primera autoridad mundial en su terreno. No había nadie vivo en el mundo con una capacitación similar a la suya. Y la reina lo reconoce otorgándole la distinción de Marqués de Mulhacén. Desde entonces él firma como Marqués de Mulhacén. Y de hecho en Barcelona la calle que tiene dedicada no es General Ibáñez como la de Madrid, sino la calle que tiene en Barcelona se llama Carrer del Marqués de Mulhacén. Es una calle muy céntrica, por cierto. Está muy cerca de la Diagonal, al lado del Real Club de Tenis y del Parque de Pedralbes y el Monasterio de Pedralbes. Gracias a él, pues ya se tiene una red geodésica completa enlazando Europa y África con toda precisión, 1879. En honor a esa expedición, en el monumento que tiene en su calle, en la calle Ibáñez de Íbero, al lado de Reina Victoria, la parte de atrás, hay esta placa
en donde se ve el meridiano que él midió, justamente enlazando España con África. Bien, pero ahora le vienen, tras todas estas distinciones, digamos, todas estas proezas, por decirlo así, le viene el reconocimiento científico, no ya político ni militar, sino los matemáticos más distinguidos de su época. Y empieza siendo elegido en 1885 miembro correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias de París. En la historia de España se cuentan con los dedos los españoles que han sido reconocidos como miembros extranjeros de la Academia de Ciencias de París. 2 de ellos, 3, están vivos, afortunadamente. El biólogo García Bellido, el ingeniero aeronáutico Amable Liñán y el químico Juan Oro. Y lo fueron en su día Torres Quevedo y, por supuesto, Ramón y Cajal. Pero no se queda la cosa así, no solamente es elegido miembro extranjero de la Academia de Ciencias, insisto, reconocimiento no militar, no político, sino de la ciencia más dura y pura que uno puede imaginarse, de tal manera que le otorgan en el año 1889, 4 años después, un distinguido premio, el premio Poncelet. En Francia, a diferencia de la Academia Española, que tiene un presupuesto muy modesto, la Academia de Ciencias de París tiene un presupuesto que es del orden de 30 o 40 veces el presupuesto que tenemos en Madrid, con lo cual efectivamente da 30 o 40 veces el número de premios que damos en España. Si en España damos 4 premios al año, en Francia dan del orden de, pues eso, casi 80 premios. Lo que pasa es que los franceses hacen una distinción, que yo conozco muy bien, y es en pequeños premios y gran premios. La palabra gran premio va unido al dinero, que va unido a la distinción. De manera que aunque dan muchos premios, gran premio no hay más de 10. Bueno, pues lo que le dieron a él es el gran premio Poncelet. Y es un premio que le otorga una comisión. ¿Quién formaba esa comisión? Militares, ingenieros. ¿Quién le regala ese reconocimiento? Poincaré, Hermite, Jourdan, Darboux. ¿Alguien puede imaginarse que Poincaré, Hermite, Jourdan, Darboux van a regalar algo si no es a alguien a quien reconocen un valor fuera de serie? Estamos hablando de los padres de la matemática, de los padres de la ciencia, y se lo dan por la precisión alcanzada en sus grandes misiones geodésicas. Es realmente un hito. Ningún español ha vuelto a recibir ningún premio, no solamente el Poncelet, sino ningún otro gran premio de la Academia, gran premio, no pequeño premio, sino gran premio de la Academia de Ciencias. Ningún español. Por cierto, ¿a quién más han dado ese premio? Se lo dieron de milagro y luego se lo han dado a gente mediocre. Bueno, antes que al general Ibáñez se lo habían dado a Lord Kelvin, se lo habían dado a Clausius, se lo habían dado a Laguerre, a Hadamard, a Darboux, Poincaré y Lebesgue y muchos otros. De hecho, uno puede entrar en la Wikipedia y puede ver la lista. Es impresionante. Es casi equivalente al premio Nobel. Es casi premio Nobel. El premio Nobel lo da Suecia, bueno, porque en Francia dan no solamente uno, sino muchos premios, pero por el dinero que lleva es gran premio y la lista es realmente impresionante. Bueno, ya llega al final de su vida y en el año 1889 hay un reajuste político de los ministerios. En particular, acusan de que toda la unidad de geodesia y geografía y estadística tiene un presupuesto muy superior al resto pero es normal que fuera también así, al resto de las direcciones generales. Entonces, de alguna manera, bajan la dotación económica, bajan la autonomía y la consideración de todo lo que era relativo al mapa de España y lo demás. Y bueno, él se enfada muchísimo. Ibáñez se enfada muchísimo y presenta la dimisión.
presenta la dimisión. De hecho, hay unas diferencias personales con el ministro. Claro, hay que entender que Ibáñez ya era más que general, era mariscal, tenía esa cantidad de reconocimientos, de premios internacionales, de tal manera que efectivamente entablaba conversaciones tú a tú con los ministros y, bueno, pues decide que una vez que le cortan las alas, en alguna manera le quitan el presupuesto, le bajan de categoría a su instituto, pues él no quiere seguir ahí y se va. Dice que presenta, de hecho, una solicitud para irse a París. Y en un principio lo pone como excusa, una licencia de 1 año, pero no es una excusa. De hecho, ya no vuelve a España. Se nombra una comisión provisional para cubrir su gran ausencia. Esa comisión la preside Echegaray. Con Echegaray se llevaba al principio bastante bien y luego muy regular, como se puede imaginar uno, porque Echegaray es el que viene a suplir a Ibáñez. Hay que decir que Echegaray se haría famoso porque le darían muchas otras distinciones, entre ellas el Premio Nobel de Literatura. De manera que uno de los que uno podría pensar que son los mejores científicos, le dan el premio no por su ciencia, sino por la literatura. Y bueno, pues ya se instala en Niza y fallece muy pronto, una hemiplegia, y muy pronto, a los 65 años, fallece en Niza, pero los franceses tenían una altísima opinión de él. Entonces en la casa de Niza, donde vivió, queda instalada una placa, y como he mencionado al principio, en la Sorbona, cuando se cumplían los 100 años o centenario del nacimiento, el rector, un famoso profesor de mecánica, con un libro que mucha gente quizás conozca, Appel, y el embajador de España en Francia, pues hace una serie de discursos en la Sorbona dedicado a este español que parece ser que poca gente sabe que existía. Pero, como he dicho también al principio, no solamente eso, sino que tiene un cráter en la Luna. Bueno, pues hay muy pocos españoles, se pueden contar con los dedos de la mano los españoles. Por supuesto está Ramón y Cajal, pero aquí está el cráter Ibáñez. Y en fin, quiero terminar tan solo apelando a una placa que está en el Paseo de Recoletos, enfrente del Museo del Prado. Es una placa que siempre que paso yo por ahí me entretengo en leer su escrito. Dice así: todo pasa, una sola cosa te será contada, y es tu obra bien hecha. Eso es lo que importa, la obra bien hecha. E independientemente de si era militar, si no era militar, si era feo, guapo, lo que no cabe duda es que él hizo una obra no solamente bien hecha, sino inmejorada por ningún ser vivo en su vida. Y ese es el respeto que se le debe otorgar. Muchas gracias.